Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en el sábado de transformación digital. Continuamos ahora con las sesiones de la tarde, esperando que hayan almorzado, que vengan con todavía más energías para seguir aprendiendo. Estamos en el track de inteligencia artificial y en estos momentos nos acompaña Fabricio Quintanilla, quien nos va a explicar o compartir su sesión Introducción al rol del científico de datos. Pues adelante, Fabricio, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y pues el escenario es tuyo. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Qué gusto compartirlos este tiempo con ustedes. Bienvenidos nuevamente al Sábado de Transformación Digital, donde es un evento organizado por Ayas Portillo, Jesús Gil y Marco Tulio, que son unos grandes compañeros que nos comparten sus conocimientos y nos apoyan en estos temas. Tenemos un conjunto de patrocinadores que nos han estado colaborando muy de cerca con la realización de estos eventos. Asimismo, tenemos otros agradecimientos que dar a diferentes universidades, a Microsoft, a diferentes colaboradores de empleados de Microsoft o compañeros que se dedican a temas de consultoría. En este momento vamos a hablar un poco, como decía Luis, sobre el rol del científico de datos. Yo a esta presentación le llamo, ¿y este rol es un ser mítico? Vamos a hablar un poquito sobre qué significa. ¿Por qué vamos a hablar que es un ser mítico? Porque es algo que está en boga. Todo el mundo quiere ser científico de datos y hay muchas cosas que se hablan en línea sobre qué es ser un científico de datos. Pero la verdad, cada día tenemos que ir aprendiendo más sobre ese tema, ir asimilando a qué se refiere, qué áreas pueden cubrir, qué no puede cubrir y cómo funciona. ¿A qué me he dedicado los últimos años? Pues mucho al tema de análisis de datos. He estado apoyando mucho a la banca salvadoreña en procesamiento de información. Actualmente hemos fundado una compañía llamada Cognition Analytica que se encarga de asesorar a la gente en cómo generar plata a partir de sus datos. He sido miembro de PAS desde hace unos 10 años aproximadamente y he estado colaborando mucho en los eventos SQL Server en el mundo. Veamos un poco la agenda y vamos a hablar un poquito sobre qué es esta presentación, cómo funciona. Vamos a conocer algunos términos importantes como las organizaciones exponenciales, cuál es el impacto que estas organizaciones tienen en el mundo, cómo estas en la actualidad, sobre todo en tiempos de pandemia, tienden a generar mayores beneficios a diferentes niveles. Vamos a hablar un poco sobre la definición y la evolución de la ciencia de datos, cómo lo vemos en una organización y al final vamos a hacer un demo de cómo hacer un análisis de datos con un producto llamado Azure Notebooks utilizando un lenguaje R. Bien, hablemos un poquito de qué es eso de las organizaciones exponenciales. Usualmente, cuando estamos hablando de transformación digital, y es el porqué de este evento, el análisis de datos se vuelve un pilar importante. Y esto ha generado un impacto desproporcionado, muchísimo más que cualquier otro tipo de compañía. Están construidas sobre tecnologías de información. Son empresas que dependen 100% de cómo sus datos se están comportando y se cumplen ciertas características, dentro de las cuales podemos mostrar interfaces, hay experimentos sociales, hay mucha comunidad alrededor de los datos, hay muchos dashboards donde se está monitoreando constantemente qué es lo que se hace. Hay autonomía. Cada una de las personas que toman decisiones en una empresa puede trabajar independientemente en hacer diferentes elementos. Hay mucho compromiso, hay algoritmos que están ahí inmersos. Entonces, todas esas características vienen y recaen sobre un área que podemos identificar como ciencia de datos. Como esta área apoya a una empresa. Pero antes de seguir, me interesa que primero nos quitemos todas las ambigüedades que hay en torno a la terminología relacionada a la ciencia de datos. ¿Qué tipo de ambigüedades? Primero, definamos conceptos. ¿Qué es la Big Data? Big Data es volumen de información. Se le conoce normalmente como las 3B o en otros ámbitos como las 4B.
volumen, veracidad, velocidad y variedad. Es simplemente el repositorio de información, dónde lo guardamos, cómo lo procesamos, a qué velocidad lo accedemos, qué de elementos diferentes podemos tener guardados dentro de ese repositorio. Posteriormente, hay otro que se conoce como analítica empresarial o inteligencia de negocios. ¿Qué es eso? Pues no es nada más que aplicar algunas técnicas avanzadas a un entorno empresarial para poder tomar una decisión correcta. Eso significa, vamos a leer datos, los visualizamos, los analizamos, los comparamos y a partir de esto, entonces, buscamos alguna alternativa sobre qué vamos a hacer. Existe otro concepto que se conoce como el aprendizaje automático. Usualmente, cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes tipos de datos, cuando nos enfrentamos a una gran variedad de datos, normalmente queremos que la visualización nos dé información que nosotros no conocemos. Para esto, necesitamos apoyarnos de algunos elementos como el aprendizaje automático, en donde son procesos, son automatizaciones que permiten hallar patrones útiles en los datos y que hacen que una computadora pueda tomar decisiones, entre comillas. ¿Qué significa eso, tomar decisiones? Que pueda darnos algún criterio de evaluación sobre la información y a partir de eso nos genera un elemento. Luego existe un término que se llama inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque usualmente este término se asocia a los otros tres que acabamos de analizar. Pero en inteligencia artificial podemos resumirlo como máquinas que imitan funciones cognitivas. ¿Por qué se le llama imitar? Porque son máquinas que están programadas de tal manera que simulan el comportamiento del cerebro humano. Normalmente, eso se asocia a actividades que una persona tomadora de decisiones realiza. A eso se le conoce como el aprendizaje y como una resolución de problemas. Entonces, tomando en cuenta esta situación, definamos qué es la ciencia de datos. No es nada más que una combinación de tres elementos clásicos: negocio, estadística e informática. ¿Por qué tres elementos? Bueno, usualmente una persona es complicado que llegue a ser un experto en tres áreas diferentes de estudio. Sin embargo, la riqueza de la ciencia de datos es que busca maneras en las que la experiencia y el conocimiento en cada una de ellas puede converger y llegar a tener un resultado verdaderamente útil. Eso no desmerita a las personas que son 100% expertas en un área de estudio, sino más bien busca que entre todas puedan generar una sinergia para poder obtener un valor específico. Podemos decir también que es una metodología estructurada para resolver problemas basándose en datos. Es decir, la ciencia de datos establece paso a paso cómo resolver un problema siguiendo un método solucionador. Esto puede incluir Big Data, puede incluir aprendizaje automático, inteligencia artificial, analítica empresarial y otro popurrí de términos que nosotros hemos identificado dentro de la jerga informática. Entonces, ¿cómo funciona esa evolución? Si nosotros lo viéramos como un unicornio azul, el científico de datos no es nada más que juntar esas tres áreas y darle un enfoque de acuerdo a cómo los datos se comportan. Entonces, a partir de esto, podemos llegar a tener tres diferentes roles. Uno, que es el traductor de datos, que este señor se encarga de que nosotros hagamos o le demos sentido a los datos dentro de nuestro entorno. Luego tenemos los ingenieros de datos, que estos son señores que procesan información y a su vez se encargan de que los sistemas nos digan cómo se captura, cómo se manipula y cómo se lleva a un elemento importante. Y luego están los científicos de datos, que estos señores son los encargados de aplicar algoritmos, aplicar estadística y obtener un resultado que hace algún sentido a una compañía en donde normalmente se responde a una o una serie de preguntas. Y son preguntas completamente dirigidas.
Veamos qué es esto del científico de datos. El mito es que muchas empresas creen que el científico de datos es un superhéroe. Es una persona que tiene todas las habilidades, todos los conocimientos y es un gurú, e inevitablemente puede hacer que una vez comience a trabajar en la compañía, generamos mayores ganancias en menor tiempo de manera exponencial. Ese es el mito, eso es lo que se cree. En la vida real, este rol puede ser muy exitoso dependiendo de la cultura de la compañía en cualquier nivel. Normalmente, él trabaja en equipo. ¿Qué tipo de equipos? No, deben de ser equipos multidisciplinarios que busquen que dentro de la compañía, a diferente nivel, vayan estableciendo estrategias que hagan que la información cobre sentido, que definan factores críticos de éxito. Por ejemplo, ¿a dónde quiere estar una compañía en X cantidad de tiempo? ¿Cómo quieren hacer evolucionar un producto? ¿Cómo van a hacer que la rentabilidad de la compañía crezca? Eso nos da necesidades de información. Esas necesidades va a depender del contexto, del área de negocio, de la capacidad que se tenga, de las cualidades del tomador de decisiones. Cuando hay información que se requiere, también nos vemos envueltos en necesidad de datos, porque muchas veces se tiene la necesidad de la información, pero no se tienen los datos. Entonces, se convierte eso en una necesidad de abastecer de datos. El abastecimiento provoca que dentro de la compañía se cree información. Al crear información, se va generando conocimiento que a su vez muestra experiencia y sabiduría dentro de un entorno ejecutivo. Y ese entorno ejecutivo, a la larga, su experiencia le dice cómo su estrategia está funcionando y qué objetivos deben evolucionar en el tiempo. Y luego volvemos a un ciclo, en donde al cambiar objetivos, pues obviamente cambia todo, cambia la estrategia, cambian los factores críticos, entre otros, y volvemos. Pero entonces, esta rueda de información, tenemos que tener claridad cómo cada uno de las áreas intervienen. Entonces, si tomamos los tres roles, el ingeniero de datos es una persona netamente técnica que está en un entorno donde va a colectar esa información, la va a procesar y la va a poner disponible para que venga un científico de datos y combine conocimientos técnicos, conocimientos estadísticos y conocimientos de negocio y presente la información de tal manera que el traductor de datos pueda presentarlo a la alta dirección y así se pueda tomar una decisión. Entonces, como lo ven, es una combinación donde la cultura obliga a que se realicen diferentes acciones y se realice trabajo en equipo. Pero entonces, la pregunta del millón es, ¿y en una organización cómo se hace para implementar ciencia de datos? No es una tarea fácil, es una tarea que nos puede llevar muchísimo tiempo y hay que identificar en diferentes niveles de la compañía qué habilidades hay que tener para que ésta pueda ser implementada apropiadamente. Comenzamos por la parte más baja, a nivel operativo. Existen habilidades técnicas en donde ninguna de las habilidades es completamente descartable ni más importante. Hay que conocer de estadística, de matemática, hay que conocer un poco de sistemas en general, hay que conocer de tecnología. A eso yo le llamo habilidades de un hacker. Obviamente no hay que ser un hacker certificado, sino que más bien tienen que saber cómo aprovechar la tecnología. Y tiene que haber alguna experiencia comprobada en el negocio. Tiene que saber que si, por ejemplo, yo trabajo para un banco, yo tengo alguna experiencia trabajando para ese banco y sé cómo es que opera. Entonces, esta persona no puede ser alguien que recientemente se va integrando y nunca ha trabajado en una industria. Tiene que conocer la industria, tiene que conocer las condiciones en las que opera, tiene que conocer la gente que interactúa dentro de una compañía. Luego existen otros roles que si los vamos detallando, podemos entrar con los ingenieros de datos. Estos señores son los más técnicos, son las personas que se enfocan en ir a traer los datos, en almacenarlos de manera apropiada, en optimizarlos, tienen amplio conocimiento en programación, tienen mucho conocimiento en modelos estadísticos, especialmente en aquellos que están orientados a suplir necesidades de datos. Pero estos señores, una vez han preparado la información y tienen una arquitectura de datos lo suficientemente aceptable, comienzan a hablar con los científicos de datos.
Estos son unas personas intermedios, técnicos intermedios, en donde tienen también conocimientos de matemática estadística, pero su rol principal es en modelos avanzados, donde, por ejemplo, ellos determinan niveles de aprendizaje de un algoritmo, determinan cómo configurar un algoritmo, determinan cómo el negocio debería de comportarse en función de lo que los datos tienen, y tiene habilidad para programar scripts y hacer que esos modelos funcionen apropiadamente. Con esa información y dando los criterios apropiados, se los lleva a los traductores, que ellos son expertos en el negocio, tienen algún conocimiento estadístico. Por ejemplo, si ellos les hablan sobre alguna métrica estadística como la mediana, la moda, la covarianza, ellos saben explícitamente a qué se refiere. Entonces pueden validar la información y pueden ponerla en el contexto de la compañía. Además, ellos conocen algo sobre Big Data, sobre almacenamiento, entonces la terminología en general no les es nada del otro mundo, simplemente se contextualiza en función de lo que se va necesitando. Estos señores traductores son los que se exponen más a personas de negocio, donde ya intervienen en un rol gerencial. El rol gerencial es un nivel intermedio en donde su principal objetivo es alinear los recursos técnicos con oportunidades que la empresa tenga. Ellos principalmente, los mandos medios, los roles gerenciales, son elementos que tienen un big picture, que tienen una visión grande y muy resumida de qué es lo que necesita hacer el negocio. Ellos conectan ideas, ellos tienen visiones de planes y estrategias a nivel corporativo, ellos crean cultura, definen expectativas, determinan prioridades para diferentes equipos, entre otros puntos. Pero una vez estos señores ya tienen bien claro cómo están proveyéndose de los datos, hay un señor adicional que es un nivel más alto. En la actualidad ha tomado mucho énfasis el Chief Data Officer o el jefe de datos. ¿Qué es lo que hace este señor? Principalmente él influye en la estrategia de la compañía a nivel directivo. A nivel directivo me refiero a las personas que están en la parte más estratégica, que están a la cabeza de las compañías y que son los que toman decisiones generales. Dependiendo de cómo se maneja la estructura de información dentro de una empresa, este rol puede ser parte de un área de tecnología o puede ser un área independiente. En la gran mayoría de los casos, y en mi experiencia lo he comprobado, en muchas empresas que no tienen estos roles, el jefe de datos comienza en la parte tecnológica. Suele ser un experto del negocio, suele ser un experto en tecnología y tiene habilidades de comunicación altas para trasladar elementos netamente técnicos a elementos gerenciales. Esa traducción permite que este señor paulatinamente evolucione de estar en un área técnica de tecnología a pasar a un grupo independiente que reporta a áreas de negocio, que reporta al director general, al CEO o a la persona que está a la cabeza. Usualmente puede haber también alguien adicional que está alineado con el jefe de tecnología en cuanto a almacenamiento de información o a protección de los datos, pero no tiene nada que ver con tecnología, sino que simplemente se encarga de procesar información. De una vez tecnología le dice, aquí están tus datos, este señor los toma y comienza tareas de visualización, de exploración de datos, entre otros elementos. Ok, denme un segundito que aquí parece que la presentación se quedó. Aquí estamos. Entonces, cuando ya estamos en un punto alto, ya hemos creado cultura y ya la empresa conoce el rol, se van creando centros de excelencia de ciencia de datos. ¿Eso qué significa? Dependiendo del tamaño de la empresa, muchas veces esto ni siquiera se puede llegar a dar. En empresas muy pequeñas, estos roles suelen quedarse a niveles operativos o mandos medios y suelen ser generadores de información. Pero cuando son empresas grandes, son corporaciones, son multinacionales, usualmente, como hay más requerimientos de información, necesitamos tener a alguien que centralice eso y se encargue de garantizar la calidad de los datos y de poder transmitir la información de los datos de manera que todo el mundo lo comprenda. Eso en la actualidad es un área de la ciencia de datos que se llama el storytelling, o al menos se ha adoptado como una forma de narrar historias a partir de los datos. ¿Cómo podemos saber
si nuestra empresa está preparada para ciencia de datos. Bueno, miren, es bien simple. Cuando nosotros vamos a determinar si estamos listos o no, puede ser sorprendente que la ciencia de datos busca nada más responder 5 preguntas claves. No son todas, pero son las claves. Puede responder, mire, ¿y esto que estamos viendo es esto o es esto otro? Por ejemplo, en una campaña de mercadeo, si yo lancé una campaña a través de una red social, la pregunta es bien simple. ¿Funciona o no funciona? ¿Me trajo clientes o no me trajo clientes? Si estamos, por ejemplo, analizando transacciones de una tarjeta de crédito, la pregunta puede ser, ¿y el patrón de comportamiento de este cliente es normal o es extraño? Si yo, por ejemplo, siempre compro con mi tarjeta de crédito en un país, llámese, por ejemplo, Estados Unidos, pero de repente aparece una transacción en donde se dice, mi tarjeta de crédito presencialmente está haciendo una compra en Argentina, pero yo estoy en Estados Unidos, entonces eso es extraño. Y eso es lo que busca la ciencia de datos, encontrar esos patrones que se salen de la norma. Otra pregunta clave es, ¿cuánto? ¿Cuántos? En el caso de la campaña de marketing, la pregunta clave es, ¿y cuánta gente vino a la tienda? ¿Cuánta gente entró a mi sitio web? ¿Cuánta gente me compró un producto en promoción? Otra pregunta clave, ¿y cómo está organizado? Supongamos que estoy colectando datos masivos de mis clientes que yo obtengo a través de un formulario en línea y entonces me interesa saber cómo se distribuyen según el estado civil o cómo se distribuyen según la generación, si son millennials, si son centennials, si son baby boomers o cualquier otra generación. A eso es una organización y usualmente cada uno de los elementos le llamamos una categoría. Vamos a ver un poquito sobre eso en el ejemplo. Y la última es, ok, conozco estos datos, entonces, ¿qué hago después? Pues para lograrlo, para responder esas 5 preguntas claves, hay criterios. 4 criterios importantes. Que los datos sean relevantes, que los datos estén conectados, que sean precisos, que sean sumamente eficientes para poder trabajar con ellos. ¿Qué significa datos relevantes? Ah, bueno, si estoy analizando datos que tienen que ver con mediciones corporales, hablemos de que me interesa saber cuánto es el porcentaje de alcohol en una persona. Ok, un dato relevante puede ser la masa muscular, puede ser cuántas margaritas yo me tomé una noche antes, pero un dato irrelevante puede ser cuánta gente en promedio utiliza zapatos negros. Es información que puede estar ahí en un conjunto de datos, pero es un dato irrelevante. Entonces tenemos que centrarnos en aquellos que realmente me dan valor y que me van a ayudar a responder la pregunta. Eso es importante cuando nuestra arquitectura es compleja, sofisticada y podemos obtener información de toda índole. Veamos algún ejemplo un poco más coloquial. Ustedes conocen este queso, que es un queso suizo. Su característica es que internamente está compuesto por algunos agujeros. Entonces dicen, realmente la masa del queso no es el tamaño que vemos, sino que es menor. ¿Qué pasa cuando lo llevamos a unas papitas? Ah, bueno, resulta que hay papitas que son de queso, entonces yo esperaría que el queso se sienta súper bien. Pero cuando nosotros vamos y vemos estas papas, se dan cuenta de que el 70% está vacía y nos causa una visión totalmente sesgada de la realidad. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros que la información es la que nos va a dar una visión correcta y que es relevante a la respuesta que nosotros buscamos. Adicionalmente, es importante que los datos estén conectados. ¿Eso qué quiere decir? Que cumplamos reglas importantes como datos que no estén vacíos, datos que tengan alguna relevancia. Si yo, por ejemplo, me encuentro la fecha de nacimiento versus la cantidad de años que tiene una persona, entonces una fecha de nacimiento del 1 de enero de año 2000 no puede ser de una persona que tenga 40 años. Entonces tiene que haber una concordancia entre todos los datos. Tienen que ser precisos. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, nos encargamos de hacer un gráfico de dispersión donde nos dice, mira, tus datos están distribuidos en un eje X y Y de esta forma, en donde, por ejemplo, el eje X es el tiempo y la eje Y es la cantidad de ventas hechas en el tiempo,
tenemos que tener suficiente manera de encontrar el patrón o encontrar aquellos elementos que son útiles. Eso se le llama precisión, se le llama exactitud. Tienen que ser suficientes para darnos una visión clara de la realidad. Si nosotros vamos a analizar esta imagen a través de un algoritmo de reconocimiento de imágenes, es muy probable que no obtengamos todo lo que nosotros necesitemos de ella, porque como lo podrán ver, hay demasiada dispersión, hay demasiada data que no es relevante. Puede ser que de repente estamos analizando un conjunto de datos y nos vamos dando cuenta que no lo tenemos completo, que de repente necesitamos completarlo para que esto funcione. Y ya una vez completado, entonces sí podemos hacer uso. Pero a la larga, en resumen, la ciencia de datos es el proceso de usar nombres llamados categorías o etiquetas y números para predecir una respuesta a una pregunta. Esa pregunta tiene que ser directa. No puede ser cualquier cosa, tiene que ser directa. Tenemos que tener claro a dónde vamos a llegar. La ciencia de datos no es para encontrar cosas que no tenemos idea. Tenemos que saber qué buscamos. Lo que no sabemos es cómo está. Veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros nos hallamos una lámpara mágica donde dice que hay un genio que responde de forma veraz a cualquier pregunta que formule. ¿Eso qué quiere decir? Que este genio nos va a conceder X cantidad de deseos. Y nosotros venimos y le decimos, mira, ¿qué va a pasar con mis acciones? El genio viene y le dice, mira, el precio no va a cambiar. Eso es una respuesta veraz, pero no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no nos dice realmente hacia dónde va a cambiar. ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? No nos dice, solo nos dice va a cambiar. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nosotros hagamos que en este caso la lámpara nos responda de la manera apropiada. Pero para eso le tenemos que hacer la pregunta apropiada. Un ejemplo sería, ¿cuál será el precio de venta de mis acciones la próxima semana? Entonces, eso es mucho más exacto y el genio le puede decir, ah, mira, es que tus acciones van a crecer o van a decrecer la próxima semana. Otra puede ser, ¿qué automóvil de mi flota se va a dañar? ¿Cuál va a ser el primero en arruinarse? Veamos algunos ejemplos adicionales. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros datos incluyan los precios de todo, los datos de todo. ¿Para qué? Porque si nosotros buscamos un dato objetivo que nos dé a un futuro una predicción, tenemos que tener claridad de que esos datos incluyen errores. Ningún dato es perfecto. Tenemos que asegurar que hay datos erróneos. Eso nos va a dar certeza de una probabilidad de éxito o no. Si los datos son perfectos, entonces es muy probable que haya un sesgo en la predicción, porque la vida real no es perfecta. ¿Qué preguntas podemos hacer de características relevantes? Bueno, mire, y en este punto de datos es A o es B. A eso se le conoce como un algoritmo de clasificación. Luego, otra pregunta de cuántos o cuántos, eso predice cantidad. Eso se puede predecir utilizando un algoritmo de regresión. Veamos algo todavía más aterrizado. Digamos que queremos comprar un diamante que tiene un anillo que pertenecía a mi abuela. Ese tiene 1.35 quilates y quiero tener la idea de cuánto me va a costar. Entonces agarro un lápiz y vengo y comienzo a dibujar y digo, mire, el precio de todos los diamantes va a ser tanto. Y además indico cuánto quilataje tiene. Y entonces me hago una lista. ¿Sí? Esa lista ya me dice, encontramos todos estos con esa cantidad de quilates y este es el precio. Pero entonces vamos a plantearnos la pregunta directa. ¿Cuánto nos va a costar comprar un diamante de 1.35 quilates? Resulta que en la lista, si volvemos, no hay ninguno que cueste de 1.35, que tenga quilataje de 1.35. Entonces no podemos decir exactamente cuánto es. Lo que nos toca es buscar una manera de predecir su costo. Como no lo tenemos, entonces comenzamos a aplicar simplemente técnicas matemáticas. Y bueno, dibujamos ahí un eje X y Y, donde decimos, en el eje X vamos a poner el quilataje, en el eje Y vamos a poner el precio, aquí vamos a poner cuántos elementos hay, tanto en el eje X como el Y, eso se llama un diagrama de dispersión. Adicionalmente, vamos a buscar una tendencia y podemos decir, bueno, estos datos más o menos se ven así, como una línea recta. Pero además queremos algunas métricas estadísticas. Por ejemplo, cuáles están al centro.
y podemos sacar ahí una mediana. Pero también podemos decir, yo necesito saber otras métricas como el máximo y el mínimo. ¿Ok? Y adicional, conociendo máximos, mínimos, medianas, conociendo esos datos estadísticos, yo puedo dar márgenes de error. Y entonces tenemos ya una franja color púrpura que ya nos dice, mira, más o menos por aquí va a andar. Entonces ya podemos nosotros comenzar a identificar si tenemos el 1.35, cuánto debería ser su valor y qué margen de error podemos contar. A eso se le llama una predicción. ¿Para qué sirve? Pues diseñamos experimentos, hacemos modelos estadísticos y matemáticos para lograrlo. Para eso nos auxiliamos de diferentes herramientas, de SPSS, de un lenguaje R, de Python, de MATLAB. Hay modelos de predicción ya estructurados. Dentro de esos modelos podemos encontrar uno de inferencia bayesiana. Aplicamos minería de datos a través de herramientas clásicas como SQL o bases de datos no SQL. O si tenemos una estructura de Big Data, podemos ir y explorar un Hadoop o una base de datos a través de Hive, etcétera. Podemos investigar esos datos, podemos empezar a conectar haciendo preguntas útiles y descartando cierta información que no nos es útil, y nos podemos comenzar a contar cuentos, a interpretar, a extrapolar, a explicar, visualizar, etcétera. Un día típico. Bueno, cuando un científico de datos viene y toma su rol, lo primero que va a ver es si todo lo que está haciendo está funcionando bien. Hay que verificarlo. Si todos los procesos se ejecutan, mira toda la lista de requerimientos. Usualmente eso implica que va a estar escribiendo procesos nuevos todos los días, lo planifica. Mira los procesos que ya se completaron y manda los resultados a quien lo solicitó, que usualmente suele ser el que traduce esos datos, y se repite los pasos 3 y 4. Entonces, normalmente debería ser hasta que la lista esté vacía, pero la verdad es que la lista nunca termina. Veamos un poco sobre cómo se ve esto en un ejemplo de la vida real. Veamos el caso de series de tiempo. Nosotros podemos en algún momento tomar un análisis simple y decir, bueno, queremos ver cómo los datos se comportan dentro de el dataset que estamos trabajando. Ante esto, podemos tomar una herramienta como un Azure Notebook y comenzar a generar elementos. Y decimos, vamos a tomar algo de demo que son datos económicos, donde vamos a validar, por ejemplo, datos de población, vamos a tomar la población por año, la cantidad de desempleo, el Producto Interno Bruto, entre otros elementos. Eso nos van a servir para este ejemplo. Y de repente nos dicen, mira, yo quiero saber cómo ha crecido la población año por año. Eso nos va a ayudar a hacer algún tipo de pronóstico. Entonces, podemos venir y a través de R, podemos venir y buscar dentro de ese set de datos cómo estos datos se han comportado. Y así vamos viendo, por ejemplo, la población, cómo va creciendo año con año. A medida que vamos indagando, podemos decir, pero no solo me interesa el crecimiento poblacional, sino también cómo la economía va creciendo en función de que tenemos más personas. Ok, entonces podemos hacer diferentes tipos de análisis. Como quiero centrarme solamente del año 2006 en adelante. Ok, ese es mi subconjunto de datos. Entonces vengo y creo un análisis de serie de tiempo para eso. Ok, ya tengo centralizada la información. De repente digo, no, ahora yo quiero saber para todos los años cómo ha variado los desempleados versus la población total. Entonces de repente venimos y vemos todos los datos y vemos que se genera algo que es como difícil de leer. Entonces alguien dice, no, la verdad es que necesito enfocarme porque tengo niveles de desempleo del 2, 3, 4, 5, 6%, etcétera. Pero eso es difícil de leerlo. Entonces podemos hacer un poquito de dive into y podemos verificar a través de otro tipo de visualizaciones cómo se van comportando y hacer comparativas y decir, bueno, a mí me interesa los desempleados versus la cantidad de empleados. Y así vamos viendo cómo estos se van comportando y vamos determinando si existe alguna correlación entre ellos. También podríamos decir, ok, quiero
quiero visualizar eso mismo, pero utilizando otra forma. Por ejemplo, un conjunto de áreas donde hacemos una comparativa específica de cuánto cubre versus otra a nivel porcentual. Podemos de repente decir, yo quiero bloques de datos específicos. Ok, yo lo quiero limitar a que no me muestre todo, sino que solamente una parte. Y entonces, ahora yo comienzo y digo, solo quiero ver lo que me cumplen las condiciones que estoy evaluando. Para este caso, estoy evaluando solamente el año 2012 en adelante. Y entonces, vengo y comienzo a hacer mi análisis geométrico de la tendencia que estoy identificando. Adicionalmente, algo que interesa mucho en las series de tiempo es colocar líneas de tendencias. En las líneas de tendencias nos dan muchísima información porque nos dicen si los datos tienen una pendiente positiva o negativa, o si efectivamente estamos ante algo que tiene significado. Si, por ejemplo, analizamos ventas, es muy probable que a nosotros nos interesen las tendencias hacia arriba. Si analizamos costos, es muy probable que nos interesen las tendencias hacia abajo. Si analizamos rentabilidad, nos interesa ver las fluctuaciones que existen entre estas tendencias, y así sucesivamente. Esos son visualizaciones en función de series de tiempo, cuando nuestros análisis están totalmente ligados al tiempo. Casi siempre, y es el 90% de las situaciones, en donde el tiempo se vuelve el punto crítico. Pero hay otros análisis que no, que son por eventos. Supongamos que de repente una compañía viene y hace una encuesta de satisfacción laboral. Voy a pasarme a otro notebook. Hace una encuesta de satisfacción laboral y dice, bueno, yo quiero saber cómo mis empleados están dentro de la empresa, pero en función de el sexo, el nivel educativo, el nivel dentro de la compañía, entre otras cosas. Entonces, de repente, alguien puede venir y hacer una evaluación y decir, voy a cargar mis datos dentro de un cuaderno, voy a hacer un análisis descriptivo donde voy a definir mis variables, donde tenemos el tipo de trabajo, el tipo de empleo, el sexo, entre otros elementos. Y ahí podemos hacer un resumen rápido, donde nos dice, mira, en tus datos vos tenés el 22 casos que están en un trabajo poco calificado, eso significa el PQ, y 16 en un trabajo calificado. Traduzcámoslo a otros términos, el poco calificado es el trabajo operativo y el calificado es el trabajo gerencial. Luego tenemos el tipo de estudios, donde están clasificados del 1 al 4, siendo el 1 los grados más básicos y siendo el 4 los grados más altos a nivel maestría, doctorado y otros grados académicos. Y cuando son datos numéricos, donde por ejemplo determinamos si la gente está satisfecha o no, podemos ver o hacer distribuciones siguiendo percentiles. Y ya nos dice, mira, tenés este nivel de satisfacción, que es el mínimo encontrado, en el primer cuartil encontraste esto, el valor mediano, es decir, donde se concentra la mayoría, están en este, el valor promedio, que el promedio no es lo mismo que el valor central, sino más bien es el concepto de encontrar cuál es la tendencia de los datos, y un tercer cuartil que es el 75% de los datos donde se ubican. Luego, por sexo, masculino y femenino. Y a partir de esto podemos hacer alguna conclusión. Y decimos, mira, en ese volumen de datos, que para este caso son pocos porque es un ejemplo, apenas estamos con 48 registros. 38 registros más bien. Entonces estos datos son muy pocos, pero podemos concluir. ¿Qué pasa si de repente esta encuesta fue en una compañía que tenía 30,000 empleados? Puede ser muy difícil de analizarlo, de tenerlo en un Excel y comenzar a graficar con eso. Obviamente hay herramientas para todo, pero en muchas ocasiones, cuando el análisis queremos comenzar a hacerlo un poco más a fondo y nos queremos primero asegurar de la calidad de los datos, antes de ponerlo, por ejemplo, en un visualizador como Power BI, donde nos da mucha más facilidad de interpretar ciertas cosas, tenemos que asegurarnos que la data es confiable. Para asegurarnos, existen herramientas como el lenguaje R, que ya tienen, por ejemplo, un análisis a través de visualizaciones como los diagramas de bigotes o diagramas de caja, cuya principal función es encontrar datos anómalos. Dentro de esos datos anómalos podemos ver, en este caso,
que estamos analizando la satisfacción laboral por el tipo de trabajo, el poco calificado y el calificado. En el poco calificado, que interpretamos de un diagrama de bigotes. Tenemos eso se le conoce como una categoría, y dicha categoría lo que tiene es un primer cuartil, que se indica por la línea más baja, que quiere decir el trabajo poco calificado está dentro del rango del, hablemos del 1 al 2 punto algo, aquí no se alcanza a ver por el tamaño que le dimos, que ese es mi primer cuartil. Luego la mediana, que está un poco abajo del 4, si nosotros volvemos aquí al dato, la mediana nos dice que es 4.89, entonces la mediana es ese valor que nosotros vemos ahí. Ok, déjenme ver, no lo habíamos visto. Y el poco calificado dice que su nivel de satisfacción apenas si alcanza el 75%, el 6 de calificación. Con el calificado vemos algo adicional, vemos una ruedita. ¿Qué quiere decir? Que tenemos datos que se salen del parámetro, que no cumple con el 100% de las características. Y eso es lo que nosotros vamos a identificar en un primer momento como una posible anomalía. Normalmente las conclusiones sobre la data buena o mala no se hacen con un análisis, se hacen siguiendo varios análisis y teniendo varias conclusiones para poder determinar si efectivamente es información correcta o incorrecta. ¿Qué otros tipos de análisis se pueden hacer? Ok, podemos poner el mismo análisis, pero ahora desde la perspectiva del nivel educativo. El nivel educativo decíamos que estaba organizado del 1 al 4 y decíamos que el 1 siendo el menos calificado y el 4 el más calificado. Y si ustedes lo ven, podríamos concluir, a medida que tenemos un nivel educativo más calificado, podemos tener mayor satisfacción. Pero existe por aquí algo. La mediana del más calificado es todavía un poco más bajo del número 3. Entonces todavía hay algo ahí que necesitamos comprobar para poder concluir de esa manera. ¿Qué otro tipo de análisis? Siguiendo con el mismo dataset. Supongamos que ahora lo quiero ver por sexo. Entonces, vemos aquí las mujeres versus los hombres. En las mujeres podríamos concluir muy fácilmente que tienen un nivel de satisfacción menor en su trabajo que lo tienen los hombres. ¿Por qué? Porque los datos acá son concluyentes. Son concluyentes porque no tenemos ninguna manera de dudar que bajo esta característica la información nos dice exactamente qué es lo que sucede. Ok, pues esto es básicamente mi presentación. No sé si podemos pasar a la sección de preguntas. Excelente, Fabricio. Muchísimas gracias. Sí, muy amable por compartir tus conocimientos. Hay dos preguntas. Igual invito a la audiencia si nos gustan también añadir más cuestiones. La primera es, pregunta Roberto. ¿Un científico de datos emplea diferentes disciplinas en sus funciones o son netamente según la naturaleza de los datos? No, naturalmente, un científico de datos tiene que aplicar conocimiento de diferentes disciplinas, pero no necesariamente él tiene que ser el experto. Usualmente los científicos de datos se acompañan de expertos en áreas puntuales. Por ejemplo, se acompañan de expertos en el negocio. Si nuestro negocio es banca, entonces se acompaña de gente que es experto en medir rentabilidad de un banco. Si nuestro negocio es retail, entonces se acompaña de un experto en la gestión de venta de un retailer. Se acompaña también de expertos en programación, porque muy probablemente hay datos que se van a encontrar sucios o anómalos y van a necesitar correcciones en sistemas o van a necesitar procesamiento exhaustivo de datos previo a la visualización, previo al análisis. Entonces, sí es un trabajo multidisciplinario, pero usualmente el científico de datos no está solo, se acompaña de otros expertos que le apoyan a poder definir bien el criterio. Perfecto, muy bien. Pregunta Carlos.
Para iniciar una carrera como científico de datos, ¿por dónde se debe empezar? Esa es una gran pregunta y es una pregunta que muchísima gente hace. ¿Cómo me meto yo en ese mundo? Pues miren, no hay una receta de cocina. Sin embargo, la experiencia me ha dicho que un científico de datos tiene que tener al menos dos habilidades importantes. Una, tiene que tener pensamiento analítico, lo cual significa tiene que tener capacidad de explorar, tiene que tener esa habilidad de poder estarse cuestionando constantemente. Esa es una habilidad blanda, pero técnicamente tiene que manejar algunas herramientas, tener conocimientos estadísticos mínimos necesarios y tener alguna idea sobre cómo la tecnología funciona. Por ejemplo, cómo funciona una base de datos relacional, cómo funciona un archivo CSV, cómo se manipula información en Excel. Esos son los conocimientos mínimos necesarios. Entonces, no hay una receta de cocina, pero yo sugiero comenzar con al menos ganar esos skills técnicos mínimos y poco a poco ir conociendo cómo los datos en una empresa se van generando. Perfecto, sí, son buenas recomendaciones para ir adquiriendo experiencia y sobre todo, ¿no? Es una carrera muy bonita. Exactamente, es una carrera. Sí. Nunca es igual, uno se enfrenta a cada problema todos los días y la verdad se vuelve súper interesante. Perfecto, muy bien. ¿Por dónde te pueden mandar alguna pregunta o redes que nos puedas compartir, Fabricio? Claro que sí, se los comparto ahorita mismo. Por aquí están mis datos, mi correo fabricio.quintanilla@gmail.com, mi sitio web personal fabricioquintanilla.com, o si no están mis redes, mi LinkedIn, Twitter, mi Facebook. Excelente. Nada más que creo que ahorita, bueno, no sé si compartiste algo en pantalla. Creo que no se veía. Ah, perdón. No te preocupes. Ahorita, ahí está, listo. A ver, yo te digo. Sí, ahora sí. Ándale, a ver si las vemos. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y un gustazo y quedamos a sus órdenes. Un gusto haberte tenido en el evento. Pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos y en unos instantes regresamos con la siguiente sesión.